Ok, entonces vamos a repasar los pasos para resolver un circuito mediante el método de los voltajes de nodo. El primer paso sería identificar todos los nodos y ponerles algún nombre, ¿verdad? Para trabajarlos en las ecuaciones. El siguiente paso es seleccionar un nodo de referencia. Normalmente se selecciona el nodo que tenga más conexiones y normalmente va a ser el nodo que se encuentra en la parte de abajo del circuito. El siguiente paso será poner corrientes de nodo a nodo apuntando hacia el nodo de referencia. Esto es muy importante, que las corrientes deben de estar apuntando hacia el nodo de referencia. El siguiente paso va a ser sacar ecuaciones de corriente con la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo, excepto en el nodo de referencia. El siguiente paso es sustituir todas las corrientes de las ecuaciones anteriores mediante la ley de Ohm, de acuerdo a como está en la siguiente figura. Observen, la corriente, la punta de la flecha siempre se va a tomar como el negativo. Entonces, la fórmula será, la corriente es igual al voltaje A menos el voltaje B sobre el valor de la resistencia que hay entre esos dos nodos, ¿verdad? Así de fácil. Entonces ya con esto tendremos un sistema de ecuaciones que pues el último paso será resolverlo. Recordemos que el método de nodos nos va a dar voltajes en cada nodo que se van a medir entre el nodo principal y el nodo de referencia. Bueno, entonces vamos a resolver un pequeño ejemplo. En este video vamos a resolver este circuito aplicando el método de voltajes de nodos. Fíjense, en este circuito tengo dos fuentes de voltaje y una fuente de corriente por acá arriba. El método de voltajes de nodos, como su nombre nos dice, nos sirve para encontrar voltajes en cada nodo respecto a un nodo de referencia. Entonces, cuando yo conozca el voltaje de cierto nodo, ya no es necesario encontrar una ecuación. El primer paso es identificar todos mis nodos y escoger un nodo de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí, el primer nodo que tengo es este y lo voy a llamar nodo A. Luego aquí tengo otro nodo, lo voy a llamar nodo B. Nodo C, nodo D. Y como nodo de referencia, normalmente yo tomo el que tengo en la parte de abajo, todo este. Fíjense que abarca desde acá hasta acá. Entonces, este va a ser mi referencia, mi nodo de referencia. Entonces ya está el primer paso. Identificar nodos y escoger uno de referencia. Siguiente paso, poner corrientes. Las corrientes solamente van a ir de nodo a nodo, ¿verdad? Solamente van de un nodo hasta otro nodo. Por ejemplo, aquí yo voy a poner mi primer corriente, que solamente va desde el nodo A hasta el nodo B. Y la voy a llamar I1. Luego voy a poner otra corriente desde el nodo B hasta el nodo C. Y esta va a ser I2. Fíjense que aquí en el nodo B, de aquí sale esta fuente de corriente, que la voy a llamar, esta fuente de corriente va a ser como I3. Y luego por acá entre el nodo C y el nodo D pongo otra corriente que la voy a llamar I4. Finalmente hay una corriente que va desde el nodo C hasta mi nodo de referencia. Esta la voy a llamar I5. Un detalle importante es que todas las corrientes que lleguen al nodo de referencia pues se deben de poner precisamente así, apuntando hacia el nodo de referencia. ¿Por qué? Porque consideramos que mi nodo de referencia siempre va a ser negativo y vale 0. Entonces todas las corrientes deben de apuntar hacia mi nodo de referencia. En el caso donde tenga fuentes de voltaje, ahí no necesito poner corrientes, ¿verdad? No necesito poner corrientes donde haya fuentes de voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí no necesito poner una corriente desde el nodo D
Hasta mi referencia, no, porque tengo fuente de voltaje. Ok, entonces esto es lo más importante porque ya lo que sigue pues es muy fácil. El siguiente punto es, ahora que ya tengo todos mis nodos y todas mis corrientes, puedo comenzar a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff me dice que todas las corrientes que entran o salgan de un nodo, la suma algebraica debe de ser 0. En nuestro caso, vamos a tomar que las corrientes que entren al nodo sean positivas y las corrientes que salgan del nodo las vamos a poner negativas. Es muy importante aprenderse esto. Corrientes que entren al nodo van a ser positivas y corrientes que salgan del nodo van a ser negativas. Entonces vamos a ir sacando ecuaciones de cada nodo, excepto donde tengamos fuentes de voltaje, porque ahí ya no requiero ecuación. Por ejemplo, miren, en este caso, muy importante, en el nodo A tengo una fuente de voltaje, entonces mi ecuación simplemente va a ser el voltaje en A, pues es el valor de la fuente, 240. Ok, entonces vamos con el nodo B. Ahí sí tengo que sacar ecuación, ¿verdad? Porque no tengo fuente de voltaje. Entonces dijimos, corrientes que entren al nodo van a ser positivas. Fíjense que I1 entra al nodo B, entonces va a ser positiva. Corrientes que salgan del nodo van a ser negativas. Fíjense que I2 sale del nodo B, por lo tanto será negativa. Ahora fíjense que por acá arriba también está saliendo una corriente, que es la de esta fuente. Entonces, como está saliendo, va a ser negativa. Y de una vez ya le voy a poner el valor. El valor de la fuente son 10, entonces va a ser menos 10. Como ya no hay más corrientes que entren o salgan a este nodo, la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que esto debe ser igual a 0. Ok, siguiente nodo, nodo C. Nodo C. I2 entra, por lo tanto es positiva. I4 sale, por lo tanto es negativa. I5 también sale del nodo, por lo tanto también es negativa. Como ya no hay más corrientes, solamente tengo I2, I4 e I5, pues entonces la ley de Kirchhoff me dice que esto debe ser igual a 0, ¿verdad? Ok, ahora para el nodo D. Dijimos que cuando tengamos fuentes de voltaje no necesito sacar ecuación. Entonces simplemente el voltaje en el nodo D va a ser lo que vale mi fuente de voltaje, 60 volts. Siguiente paso, ya que tengo mis ecuaciones de corrientes, tengo que sustituirlas por la ley de Ohm. Si se acuerdan, la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Pero ¿qué voltaje? Aquí es muy importante. Fíjense, vamos a hacerlo con las corrientes que tenemos. La corriente I1 va a estar entre el voltaje del nodo A y el voltaje del nodo B, ¿verdad? Sobre el valor de la resistencia que hay entre esos dos nodos, que sería pues esta resistencia de 3. Entonces, la corriente I1, dejen escribirla por acá, va a ser igual al voltaje A menos el voltaje B sobre el valor de la resistencia, que en este caso pues vale 3, ¿verdad? Eso sería mi corriente I1. Ahora vamos a ver con mi corriente I2. I2. I2 pasa entre los nodos B y el nodo C. Entonces sería voltaje en B menos voltaje en C sobre la resistencia que hay entre esos dos nodos, que ahora sería esta de 6 volts.
Entonces sería sobre 6. La corriente I4 está entre el nodo C, el nodo D y la resistencia de 12. Entonces quedaría voltaje en C menos voltaje en D sobre la resistencia de 12. Mi corriente I5 está entre el nodo C y el nodo de referencia. Es esta, ¿verdad? La que pasa por esta resistencia de 30. Consideramos que mi nodo de referencia siempre va a valer 0. Por lo tanto, mi corriente I5 será simplemente el voltaje en C. No le resto 0, ¿verdad? Sería menos el voltaje de referencia, pero dijimos que siempre vale 0. Por lo tanto, ya no lo pongo. Sobre la resistencia por la que pasa, que en este caso vale 30. Ya tengo todas mis corrientes. Un detalle que no se les debe de olvidar es que la punta de la flecha siempre va a ser el negativo, el voltaje negativo. Por ejemplo, para la corriente I1 esta, fíjense que el voltaje en B quedó negativo. Para la corriente I2, la punta de la flecha está en voltaje C, por lo tanto ese va a ser negativo. Ok, el siguiente paso va a ser sustituir todas estas corrientes en mis ecuaciones de nodo. Entonces, para el nodo B, la ecuación de corriente será I1 menos I2 menos 10 es igual a 0. Entonces sustituyo I1. I1 dijimos que era voltaje A menos el voltaje B sobre la resistencia, que en este caso pues es esta de 3. Luego sigue menos I2 menos y abro corchete porque este signo menos me va a afectar a todo lo que venga después. La corriente I2 es voltaje B menos el voltaje C sobre la resistencia, que en este caso va a ser 6, y aquí está ya. Y luego este menos 10 ya lo puedo pasar del otro lado del signo igual, y aquí está ya. Entonces esta va a ser mi primera ecuación, la voy a llamar ecuación 1. Entonces, respecto al nodo C, mi ecuación era I2 menos I4 menos I5 debe ser igual a 0. Sustituyendo, dijimos que I2 era igual a voltaje B menos el voltaje C sobre la resistencia, que en este caso vale 6. Luego sigue menos I4. I4 es voltaje C menos voltaje D sobre la resistencia, que en este caso es esta de 12. Aquí está. Menos I5. I5 es la que pasa por aquí, entre el nodo C y la referencia. Entonces, en este caso es muy fácil. Simplemente es el voltaje del nodo C sobre la resistencia, que vale 30. Y aquí está ya. Y esta va a ser mi segunda ecuación. Lo que sigue, pues, es simplificar. Para poder resolver este sistema, fíjense que solamente tengo dos incógnitas. Ya conozco el voltaje A y el voltaje D, entonces solamente me falta conocer voltaje B y voltaje C. Entonces vamos a sustituir estos valores. Voltaje A, 240, se va a sustituir aquí, y voltaje D se va a sustituir acá abajo. Ok, entonces ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que es muy fácil de resolver. Esto voy a dejar que ustedes lo resuelvan y ahorita vemos los resultados. Ya tenemos todos los voltajes. Dijimos el voltaje A, como es fuente de voltaje, pues ya lo conozco. El voltaje B salió de resolver el sistema, nos da 181.46 volts. El voltaje C, que también salió de resolver el sistema, nos da 124.39 volts. Y finalmente el voltaje D, como tengo fuente de voltaje, pues ahí no se requiere ecuación y pues vale 60 volts. Bueno, pues eso sería todo. Si el video te sirvió, por favor dale pulgar arriba y recomiéndalo con tus compañeros. Muchas gracias y hasta la próxima.